Ya un momento. Creo que la volvimos a perder, profe, Ana María. Entonces, como tenemos solo una hora para esta conferencia, podemos comenzar. La conexión con el celular no es muy estable. Sí. Entonces, sí, bueno. Voy a empezar yo entonces. Entonces esta es la... ¿Sí? Ok, bueno, entonces esta tarde tenemos a Miriam, la doctora Miriam Rengel del Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar en Göttingen, ¿no, Miriam? En Alemania. Correcto. Miriam hizo su licenciatura en la Universidad Simón Bolívar. Luego hizo una maestría en la Universidad de los Andes, trabajando en el SIDA con el profesor Gustavo Brusual. Luego se vino a Alemania y obtuvo su PhD en el 2004 en la Universidad Friedrich Schiller en Jena. Desde ese entonces ha estado sobre todo trabajando en Alemania, primero en el Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre en Garching, luego en el Observatorio Europeo Espacial, también en Garching, y desde el 2005 trabaja aquí en este Instituto Max Planck en Göttingen. Miriam es experta en este tema y bueno, estamos muy contentos de que haya aceptado dar esta charla hoy en la escuela. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los organizadores por invitarme y también por la organización de la escuela. Y bueno, sí, para los que no me conocen, yo soy Miriam Rengel, trabajo en Alemania en el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar y hoy les voy a hablar de la caracterización de las atmósferas de los planetas, de los espectros, los procesos y la estructura. Quería comentarles que algunas de las presentaciones, muchas están en español, otras veremos un poco en inglés, pero no importa, porque eso no representa un problema para nosotros. Muy bien. Del lado izquierdo les presento una bella imagen de una puesta de sol veraniega en Alemania, donde podemos ver unas nubes y la puesta del sol. Y es una imagen que nos invita a la reflexión. Cuando yo tomé esa imagen, me hice varias preguntas, y son preguntas claves en este tema. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? No solo de nuestro planeta, sino de otros planetas. Y a la estructura me refiero a la estructura en función de la altitud. ¿Cuál es la temperatura en función de la altitud? ¿Y cuáles son las abundancias de esa atmósfera? ¿De qué están hechas? Si están hechas de carbono, si están hechos de helio, de agua. ¿Cuáles son las abundancias químicas? Tan pronto sabemos qué componentes tienen, qué abundancias, qué
en qué porcentaje de agua estamos hablando, o qué porcentaje de fosfato, por ejemplo. Y mucho más importante, cuáles son los mecanismos físico-químicos que están albergando allí los procesos. Además, nos podemos hacer muchas otras preguntas. ¿Cuál es el origen de las atmósferas? ¿Qué tan diversas ellas pueden ser unas con las otras? ¿Qué implicaciones tienen para la formación y evolución del planeta? ¿Son habitables esos planetas con esas atmósferas? ¿O no son solo habitables, sino que también pueden de alguna manera generar un contexto de habitabilidad? Con todas estas preguntas, todo esto es un campo de investigación, que son las atmósferas planetarias, y por medio de las observaciones con sondeo remoto, podemos derivar la estructura térmica de las atmósferas y con ello los que se llaman los TP, los perfiles de TP, que son temperatura y presión. Podemos también obtener la composición química, que es la distribución de especies que están allí, por ejemplo el agua, el oxígeno, etcétera, etcétera. Podemos detectar también nuevas especies. Podemos estudiar la dinámica, que básicamente son los vientos, cómo son los vientos, si son horizontales, verticales y qué tipo de vientos hay. Podemos hacer un mapeo de 3 dimensiones y hacer un monitoreo, y todo eso son para las variaciones de las estaciones. ¿Y por qué queremos estudiar todo esto? No solo para caracterizar los planetas y las atmósferas, sino para también entender el origen y la evolución de los planetas, y por sí comparar los diferentes sistemas planetarios. Todo esto es un campo de investigación, y ya desde hace años hemos descubierto más y más planetas extrasolares, y hasta hoy ya vamos por más de 5.009 planetas extrasolares. Y están confirmados y son muy comunes, y ya hemos encontrado una gran diversidad. Ya en los tiempos de la misión de Kepler, ya sabemos que la demografía favorece más a los planetas pequeños, por ejemplo a los mini Neptunos o a los tipo Tierra. Pero en las observaciones nosotros detectamos más gigantes. Pero eso es solo un bias observacional que ya les voy a explicar. Entonces, ¿por qué seguir observando y observando y detectando más planetas? Porque queremos caracterizarlos, queremos entender cómo funciona la atmósfera dentro de esos planetas, y para ello necesitamos información espectroscópica de las atmósferas exoplanetarias. Desde hace años ellas se dividen, o se ha utilizado un tipo de subdivisión que depende de la temperatura y del tamaño. De la temperatura tenemos los calientes, los ultracalientes, y hasta los fríos. Y en función del tamaño tenemos desde los tipos Júpiter hasta los más pequeños que el planeta Tierra. Ha sido un tipo de caracterización al principio cuando se empezaron a detectar los planetas, y por supuesto, mientras más pequeño es el planeta y más frío es, más difícil es de observar. Esa es la razón por qué se observan hoy en día muchos más planetas que son calientes y que son muy grandes, del tipo Júpiter. Sin embargo, este tipo de división no es suficiente. Tenemos que encontrar un tipo de caracterización mucho más realista y profunda. Para ello tenemos que entender los procesos que están ocurriendo dentro de la atmósfera. Aquí les presento una imagen con los diferentes procesos que ocurren en las diferentes partes de las capas de la atmósfera. Abajo, bien profundo en la atmósfera, tenemos equilibrio químico. Allí los tiempos de reacción de las moléculas es lento. En las capas más arriba tenemos circulación atmosférica, tenemos la mezcla vertical, tenemos nubes, tenemos neblina, tenemos inversiones térmicas. En nuestra Tierra, por ejemplo, tenemos la típica capa de ozono, que es una que conocemos en nuestro planeta, y más arriba tenemos fotoquímica y escape atmosférico. Todos estos son procesos, pero ¿qué hacemos con esos procesos? Bueno, la única ventana que tenemos nosotros los físicos para investigar el universo es el espectro electromagnético. Para ello necesitamos observaciones en diferentes longitudes de onda, tanto en el ultravioleta como en el óptico y en el infrarrojo.
Y dependiendo de las longitudes de onda, vamos a observar diferentes líneas. Por ejemplo, en el ultravioleta vamos a detectar el Lyman alfa, que eso estamos observando la parte de arriba de la atmósfera. Pero si observamos en el óptico, penetramos un poco más la atmósfera y podemos empezar a ver inversiones térmicas y podemos ver, por ejemplo, potasio y otros elementos. Pero si observamos en el infrarrojo, penetramos mucho más la atmósfera en las capas más profundas y podemos detectar agua, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, etc. Entonces, con las observaciones y las líneas o las especies, las moléculas que estamos detectando, a su vez esto nos está indicando el tipo de proceso químico que está ocurriendo dentro de la atmósfera. Y a su vez esto nos responde o nos lleva a indicios de problemas claves en las atmósferas, cómo se originan, cómo se formaron y cómo evolucionan. Por eso es tan importante realizar estas observaciones y dependen también de los telescopios que usemos y de los instrumentos, que esa es la resolución espectral que utilizamos en las observaciones. Ahora, muy bien, sabemos que hay diferentes entornos planetarios que van a depender mucho en función de la temperatura y de la masa. En este ejemplo, tenemos un tipo de planeta que es de hidrógeno y de helio, los gigantes gaseosos, y el tipo de procesos químicos y físicos que ocurren dentro de esta atmósfera está en el lado derecho, donde tenemos aquí la temperatura y la altitud, y podemos ver, bueno, que en las capas más profundas tenemos equilibrio químico, tenemos transporte, tenemos fotoquímica y tenemos escape. Y la función de las nubes se va haciendo cada vez más importante a medida que el planeta es más frío. Entonces ya tenemos un tipo de clasificación de las atmósferas y además de eso tenemos una paleta de procesos físico-químicos que ocurren en esas atmósferas. Hace años yo inicié como investigadora principal junto a otro colega, Ansgar Reynolds, un proyecto para determinar los diversos procesos químicos y físicos en las atmósferas planetarias y cómo impactan a ellos el espectro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una paleta de fenómenos, que es, por ejemplo, la relación entre el flujo de la estrella y el planeta. Eso cambia el espectro. Tenemos el equilibrio termoquímico, tenemos el transporte por las especies de desequilibrio que se forman, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tenemos la fotoquímica, que es muy importante para los planetas muy calientes. Tenemos la contribución exogénica, eso es, por ejemplo, el impacto de cometas, cuando caen en la atmósfera y ocurren una serie de fenómenos dentro de la atmósfera. Tenemos las fuentes de opacidades, los aerosoles y las nubes. Tenemos los efectos del Rayleigh scattering y la variabilidad, por ejemplo, de la actividad solar o estelar, depende de si hablamos de un tipo de estrella-sol o de otro tipo de estrella. Y tenemos los efectos también del campo magnético de la estrella con el planeta. Y hay muchos procesos más, pero estos son los principales que tienen influencia. Entonces ya hemos hablado que necesitamos las observaciones. Entonces, ¿cómo determinamos estas observaciones? Bueno, para ello utilizamos una técnica observacional que se llama planetas en tránsito. Con ello, con ese tipo de configuraciones, vamos a detectar moléculas en la atmósfera. Hay dos tipos de configuraciones. La primera, tenemos la estrella y tenemos el tránsito del planeta enfrente de la estrella. Ese se llama sencillamente un tránsito, y allí lo que estamos haciendo es sondear la atmósfera en la región del terminador día y noche del planeta. Eso es como que si tuviéramos, por ejemplo, una linterna, iluminamos una parte de un bombillo y nosotros estamos del otro lado y estamos estudiando las moléculas o los gases que estamos observando con esa linterna. Eso es más o menos esta configuración. Y la segunda configuración se llama eclipse. Y es básicamente cuando el planeta pasa por detrás de la estrella principal. Y allí vamos a sondear la atmósfera diurna del planeta. Ahí lo que estamos viendo es la radiación térmica y la luz reflejada del planeta apareciendo y reapareciendo. Entonces con esto nosotros obtenemos espectros.
¿Qué hacemos con esos espectros? Bueno, hay dos escuelas de investigación en este campo. Uno es caracterizar las atmósferas, básicamente estudiar la química y la física y los procesos que ocurren, estudiar la estructura de la temperatura en función de la altitud o de la presión, la composición de que están compuestas y la dinámica que son los vientos básicamente. Pero también podemos investigar cómo los planetas evolucionan en función de la metalicidad, por ejemplo, podemos estudiar las relaciones elementales, por ejemplo, el carbono con el oxígeno, y podemos estudiar las poblaciones de planetas o la demografía. Y bueno, tenemos el espectro y ahora lo que queremos con ese espectro es inferir parámetros atmosféricos que no conocemos desde ese espectro. Eso es un típico problema que llamamos un problema inverso. Sin embargo, no es sencillo porque hay muchos retos. Uno de los retos es que los datos son muy limitados, tanto en longitudes de onda y también en resolución. Entonces, con tan pocos datos, tenemos que obtener e inferir parámetros atmosféricos. Y vamos a entender un poco cómo se hacen. En los últimos años hemos desarrollado un método, que lo llamamos un método multimétodo, válgase la redundancia. Ya vimos en el lado izquierdo todos los procesos físicos y químicos que ocurren en la atmósfera, y de allí obtenemos las observaciones que son los espectros. Tan pronto tenemos nosotros los espectros, necesitamos una técnica. Esa técnica se llama, en español, bueno, la técnica de recuperación o retrieval technique en inglés, y eso tiene dos módulos. Un módulo se llama el forward model, y el segundo módulo es el algoritmo de inversión. Este segundo es un método matemático a partir del modelo. Entonces, en la primera parte de los módulos, lo que tenemos son parámetros de entrada que van a los cálculos, que prácticamente los perfiles de presión y de temperatura. Necesitamos inyectarle al modelo la composición y los parámetros del sistema, que depende de la estrella principal y del planeta, por ejemplo, la distancia, los tamaños, etc. Eso va a ser calculado con las opacidades y va dentro de las ecuaciones de transferencia radiativa, y con esto obtenemos un espectro artificial, que ya es un espectro modelado. Pero todavía no hemos llegado a nuestro espectro de comparación porque tiene que ir a la simulación de los datos. Esa simulación toma en cuenta la resolución del instrumento, por ejemplo, y un poco la espectroscopía, y tan pronto tenemos el espectro artificial, lo comparamos con las observaciones. Y por ejemplo, utilizando un chi-square, un chi-square, y con esto obtenemos el mejor ajuste. Tan pronto nosotros tenemos el modelo del mejor ajuste, necesitamos aplicar un método matemático que es el algoritmo de inversión para inferir los parámetros. Eso lo hemos desarrollado, y aquí hay un ejemplo de un manuscrito, de un paper que publicamos recientemente, que es la recuperación de la temperatura vertical de las abundancias. De estas observaciones, aquí les presento todos estos datos. Son de un planeta muy conocido, planeta extrasolar, es un Júpiter caliente, se llama HD 189733b, y todos estos punticos de colores, que son los rojos y los azules, son datos obtenidos con el Hubble y con Spitzer, que son telescopios espaciales, y esto que ven aquí en negro es el modelo que mejor se ajusta a estos datos. Esto lo hemos obtenido utilizando la técnica que les acabo de explicar, el espectro artificial. Utilizamos un modelo con un código complejo que se llama TauRex, es un paquete público. Luego esto va con la simulación de los datos, que toma en cuenta la calibración y la resolución de los telescopios, y luego utilizamos un algoritmo de inversión. Ese algoritmo de inversión lo utilizamos nosotros tanto para los planetas del sistema solar como los extrasolares, hecho por nosotros, y está basado en un código que se llama Optimal Estimation, que surgió hace años para estudiar nuestro planeta, el planeta Tierra. Después se empezó a incorporar en los planetas del sistema solar y últimamente, como este ejemplo, en los planetas extrasolares.
En el lado derecho son los parámetros recuperados, son los que luego de utilizar el algoritmo de inversión obtenemos, que es el perfil de presión y temperatura, que aquí lo vemos en función de la presión, y podemos obtener también la abundancia. En este caso, de este ejemplo, es del agua, pero podemos inferir todos los componentes que tiene esa atmósfera. Entonces, gracias a esta técnica, podemos ahora determinar las principales propiedades atmosféricas, que son los perfiles de temperatura en función de la altitud o de la presión y las abundancias. Es una técnica muy poderosa porque, como podemos ver aquí, sencillamente con estos datos podemos inferir ya parámetros físicos de la atmósfera. Y a medida que vamos obteniendo más información con mejores telescopios, mejores instrumentos, toda esta información va acrecentándose. Ahora les voy a presentar un par de temas emergentes en este campo y sus implicaciones. Este es un campo muy activo, un campo donde, bueno, tanto el continente europeo como americano y, bueno, el asiático están colocando muchas inversiones y mucho recurso humano para estudiarlo porque, bueno, como habrán visto en mi primera transparencia, en mi segunda, estamos detectando más y más planetas extrasolares y, bueno, necesitamos caracterizarlos y obtener mucho más información de todos estos planetas. Uno de los temas emergentes que están ahorita de moda en el campo son, por ejemplo, el uso de los procesos de desequilibrio en la fotoquímica y en el transporte vertical. ¿Y qué consecuencias tienen eso en las observaciones? Hasta hace poco se estaban utilizando todos estos modelos en equilibrio químico, pero resulta que eso no es tan realista, hay que utilizar el desequilibrio químico. Y eso hemos hecho aquí en esta publicación. Colocamos un planeta tipo Júpiter y 4 sistemas diferentes de estrellas principales. Estas son clasificaciones espectrales de las estrellas, A0, F0, G2 y K0, y ponemos, bueno, en tránsito a ese planeta. Y estudiamos cuáles son los efectos de la estrella principal con ese planeta en los diferentes parámetros. Aquí en este ejemplo están los parámetros de entrada, que son los perfiles de presión y temperatura, para 4 diferentes temperaturas, para 1000 Kelvin, 2000, 3000, y para uno parametrizado. Y aquí abajo tenemos, por ejemplo, las relaciones de mezcla para 2 tipos de modelos, uno con equilibrio y el otro con desequilibrio. Esto lo hemos hecho con un modelo de transporte cinético, y como podemos ver aquí, por ejemplo, para el caso de HCN, que es este verde, esta molécula, ya podemos ver que, por ejemplo, en las capas más bajas y más profundas de la atmósfera, vemos una gran diferencia entre el equilibrio químico y el desequilibrio químico. Entonces, con estos parámetros de entrada, los inyectamos en el modelo, en el forward model que les comenté hace rato, en el TauREX, y obtenemos este espectro. Aquí tenemos el espectro negro, que es con equilibrio, y el espectro rojo, que es con desequilibrio. Y podemos observar algunas diferencias. Por ejemplo, aquí, estas líneas de monóxido de carbono, y podemos obtener, por ejemplo, estas líneas de HCN y de dióxido de carbono. Lo que significa que la química de desequilibrio ejerce un fuerte impacto en los espectros, y ya hoy en día, gracias a estas técnicas, podemos también modelar el efecto de los procesos de desequilibrios químicos que ocurren en las atmósferas. Nos preguntamos, ¿podemos observarlos quizás? Y para ello hicimos unas predicciones para futuras facilidades que ya no son futuras, ya son presentes. Una de ellas, en el lado izquierdo, son observaciones desde la Tierra en un instrumento que se llama CRARES Plus, que está montado en 4 telescopios en Chile, en el VLT, el Very Large Telescope en inglés. Y esto es un nuevo instrumento donde yo también soy miembro de ese consorcio. Con ello realizamos espectroscopía de alta resolución. De alta resolución significa que de 100.000. Y trabajamos con un rango
espectrométrico entre 0.95 y 5.3 micrómetros. Tenemos como un instrumento que hemos construido, tenemos tiempos de observaciones garantizadas, y aquí hay un ejemplo de las predicciones de un espectro modelado que está en rojo, que es el mejor ajuste del Forward Model, y las observaciones simuladas que están en negritas. Y aquí obtenemos los resultados, que es el perfil de presión y temperatura. Podemos tener resultados fiables entre, por ejemplo, 1 bar y 10 a la menos 6 bar. Y aquí tenemos las abundancias del agua. Esto, por ejemplo, son predicciones para observaciones desde la Tierra, pero que respecto al espacio, ya probablemente todos han escuchado sobre el lanzamiento del James Webb, que fue recientemente. Con este telescopio nos estamos preguntando si también podemos ver líneas espectrales de desequilibrio. Hicimos un estudio utilizando la plataforma de simulaciones de datos que se llama PanExo, y considerando 2 instrumentos que están en el James Webb, que es el Near Infrared Spectrometer, que trabaja entre 0.6 y 5 micrómetros, y el MIRI, que es el Medium Infrared Instrument, que trabaja entre 5 y 28 micrómetros. Luego de realizar estas simulaciones, obtenemos que efectivamente sí podemos detectar estas trazas de líneas espectrales en desequilibrio, como en este caso de metano y de NH3. Estos son resultados muy favorables. Estamos esperando que sean verificables en las futuras observaciones. Otro de los campos emergentes son los isótopos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, los isótopos nos dan, son las abundancias relativas, ellos son trazadores de la formación y de la evolución de los planetas. Este es un ejemplo del sistema solar, que es la relación de deuterio con hidrógeno, la relación. Y aquí tenemos la serie de planetas y de cometas. En este caso tenemos a Júpiter y a Saturno, que como vemos tienen una relación de deuterio to hidrógeno muy parecido a la protosolar. Pero cuando comparamos con Urano y con Neptuno, vemos que ellos están enriquecidos de deuterio. Y esto es lo que nos está diciendo que son diferentes mecanismos de formación y de evolución de los planetas. Entonces, les coloco este ejemplo porque ahora es un sueño poder realizar esto mismo con los planetas extrasolares. Y esto es justamente un campo muy emergente, muy novedoso en los planetas extrasolares, y es tratar de medir el aumento o el agotamiento del deuterio. Y con ello podemos comprobar que los mecanismos de formación planetaria en nuestro sistema solar son parecidos, o quizás no, a otros sistemas. Entonces ya el año pasado se hizo la primera medición del isótopo, en este caso de la relación de 12 con 13 CO, en este planeta que se llama TYC. Y en este dibujito lo que podemos ver es a Júpiter y a Urano en sus posiciones actuales, y sabemos que se forman justamente donde están ubicados, antes de la división del CO, del monóxido de carbono, entre el gas y el hielo. Y con estas observaciones podemos colocar a este planeta que se formó mucho después, con la evolución del hielo cayendo en las envolventes. Entonces, ¿qué perspectivas de observación tenemos nosotros para observar más isótopos? Por ejemplo, del deuterio. Bueno, se han hecho muchos estudios últimamente, y una de ellas son, bueno, tenemos que observar objetos relativamente fríos, que sean entre 200 y 800 Kelvin, y observaciones, bueno, los cálculos han arrojado 2.5 horas. Podemos observar también planetas moderadamente jóvenes, que más o menos de la masa de Júpiter, o de Neptuno muy jóvenes, con el James Webb. Y también el deuterio se puede detectar desde la Tierra, con alta dispersión, con espectroscopía de alta dispersión. Lo que significa que este campo es muy prometedor, promete observaciones muy importantes. Este campo también tiene una cantidad de facilidades, tanto desde la Tierra como desde el espacio, y aquí les muestro
un grupo de facilidades desde el espacio. Estos son observatorios dedicados a estudiar planetas extrasolares. Probablemente han oído del observatorio TESS, de Keops, recientemente del James Webb. Ahora está en construcción Plato y para el 2029 se va a lanzar, esperamos, Ariel, que es un observatorio dedicado nada más para estudiar planetas extrasolares. Yo formo parte también del consorcio de esta misión espacial, que se llama Ariel y es de la ESA. Pero no solo los planetas extrasolares por sí nos dan información sobre las atmósferas, también hay una sinergia con los planetas del sistema solar, lo que significa que las atmósferas de los planetas de nuestro sistema solar también nos ayudan a entender los mecanismos físicos y químicos que ocurren en todas estas atmósferas. Y aquí les pongo un flete de exploradores del sistema solar de la ESA. Aquí están muchos de los que están en legado, ya no están trabajando, tenemos los que están en operaciones, todo está lista, y tenemos los que están en desarrollo. Uno de ellos se llama JUICE, que voy a hablar de ellos un poquito más adelante, y esto es una misión espacial que va a estudiar a Júpiter y a las lunas heladas de Júpiter, y es muy importante para estudiar no solo las atmósferas y utilizar a Júpiter como un benchmark para estudiar también atmósferas planetarias. Entonces voy a empezar con un ejemplo de este tipo de synergies que ocurren entre el mundo de los planetas extrasolares y el mundo de los planetas del sistema solar. Y es el caso de cianuro de hidrógeno, en el caso de Titán, que se han adoptado muchas abundancias elementales de este satélite, o lo vemos como un planeta en este punto de vista, y su posible composición atmosférica que está dominada por nitrógeno. Entonces, estos perfiles se utilizan y se inyectan en los modelos de planetas extrasolares que están dominados por nitrógeno. Y por esta razón necesitamos entender muy bien cómo funciona el HCN en Titán. Titán, la atmósfera de Titán es muy compleja y a la vez es interesantísima. ¿Por qué? Bueno, tenemos la luz solar que interacciona con todas estas partículas energéticas que vienen del campo electromagnético de Saturno, y tenemos los rayos cósmicos. Ellos interactúan con los principales elementos de la atmósfera de Titán, que es nitrógeno y metano. Entonces, estos interactúan unos con los otros y forman familias más complejas, que son los nitrilos y los hidrocarburos. Estos se combinan entre sí y forman mucho más moléculas complejas. ¿Qué tan complejo puede ser esto? No lo sabemos. Esto es una atmósfera realmente muy compleja. Pero hay cosas que sí sabemos de Titán. Por ejemplo, Titán tiene la atmósfera más rica en HCN del sistema solar. Sabemos que el HCN se ha detectado firmemente en la atmósfera de Titán, y esto ha sido evidenciado por una serie de mediciones y de observaciones espectroscópicas. HCN se genera fotoquímicamente en la atmósfera de Titán arriba a 300 kilómetros y se elimina por condensación a mayor profundidad. Eso forma un gradiente. Ese gradiente lo vemos aquí, de este tipo. Solo hay 19 reacciones que contribuyen significativamente a la producción y a la destrucción de HCN. Y HCN también se ha identificado en planetas extrasolares, como es el caso de 55 Cancri, que es una supertierra, y también se ha identificado probablemente en la atmósfera de WASP 63b, que es un gigante gaseoso. Esto es lo que sabemos. Y con este conocimiento, voy a mi siguiente transparencia, que está un poco lenta en el tránsito. Con este conocimiento, ahora nosotros estamos muy interesados en observar HCN desde el espacio y desde la Tierra. Desde el espacio, esto lo hemos hecho simultáneamente con observaciones de Herschel. Ese fue un telescopio que tenía un telescopio de 3.5 metros y 3 instrumentos a bordo, que era HiFi, PAX
y Aspire, y dos facilidades de la Tierra, que es APEX, que es un telescopio que está situado en Chile de 12 metros, y el ARAM 30 metros, que está situado en España, en Pico Veleta, en Granada. Y simultáneamente hemos observado HCN para obtener perfiles de HCN robustos y concisos. Y queríamos comparar unos con los otros. Ahora, bueno, unas pocas palabras sobre la diferencia de observar desde la Tierra y desde el espacio en el infrarrojo. Esto muchos de ustedes lo saben, pero se los refresco para aquellos que no recuerden muy bien. Hay ventajas y desventajas. Desde la Tierra, la gran desventaja es que, bueno, nuestro propio planeta tiene una atmósfera que eso bloquea. Eso bloquea algunas transiciones rotacionales de gases que queremos observar. Sin embargo, las facilidades desde la Tierra son mucho más económicas y además de eso se pueden construir telescopios mucho más grandes que los que se construyen para el espacio. Pero sin embargo, cuando lanzamos instrumentos y telescopios al espacio, tenemos dos grandes ventajas. Una de ellas es que, bueno, allá arriba no hay atmósfera que limite todas estas regiones ricas en líneas rotacionales y podemos observar mucho más. Pero lamentablemente, bueno, todas estas misiones son muy costosas porque cada gramo pesa enviarlo al espacio, y por eso que se construyen telescopios también muy pequeñitos. Esas son las desventajas. Entonces aquí les presento los resultados de este proyecto. Aquí al lado izquierdo les presento las líneas de HCN, tanto observadas como modeladas con este Forward Model. Este es con Herschel, con dos de los instrumentos, con PAX y con Aspire. Y del lado derecho tenemos los resultados de las transiciones de HCN, la 4.3 y la 3.2, observadas tanto con el telescopio ARAN y Pico Veleta y APEX. Y podemos observar aquí, por ejemplo, en rojo, que son los modelos, y en negro las observaciones. Y podemos ver que el ajuste es muy bueno. Entonces, con ello nosotros utilizamos esto en la técnica de inversión, en el modelo matemático, para obtener ahora los perfiles de HCN. En el lado izquierdo tenemos los perfiles de HCN obtenidos simultáneamente desde el espacio y desde Tierra. Este que está en marrón es el promedio de ellos. Y podemos observar aquí que las mediciones de HCN con los datos adquiridos tanto del espacio como desde la Tierra son muy similares, inclusive con transiciones que son diferentes. Lo que significa que con ello hemos obtenido una validación del HCN con mediciones fiables y consistentes. Ahora, ¿cómo son estas observaciones comparadas con otras previas que se han hecho con otros instrumentos? Esto es lo que está en el lado derecho, lo que yo llamo una gráfica espagueti. Está presentado aquí nuestro trabajo en blanco y la comparación con otros modelos y otras observaciones. Y con las observaciones consistentes, presentadas por ejemplo con el Submillimeter Array, con ALMA, con otro instrumento en el espacio que es con Cassini-Sears. Sin embargo, vemos que hay divergencias con los modelos fotoquímicos, como este en verde, y lo que se necesita es mejorar esos modelos fotoquímicos. Con esto hemos obtenido una entrada para el modelaje de las atmósferas de las supertierras calientes, por ejemplo. Lo podemos utilizar como guía para entender qué esperar de una atmósfera dominada por el nitrógeno, y también lo podemos utilizar como una guía, como una referencia en la preparación de las futuras observaciones. Entonces, esto es un ejemplo de la sinergia que hay entre el sistema solar y los planetas extrasolares. Este es otro ejemplo brevemente que se los comento. Ahora nos movemos de Titán a Júpiter. Júpiter es interesantísimo porque es un arquetipo de los gigantes gaseosos, y aquí les presento el espectro que hemos observado con Herschel y con unos instrumentos con PAX, y con ello estamos observando todos estos elementos que están en la troposfera de Júpiter. Estos son los resultados de un trabajo de mi estudiante de maestría, donde podemos obtener aquí diferentes componentes: agua, por ejemplo, metano, amoníaco, fosfano,
etcétera, etcétera. Y quería mostrarles acá un video espectacular del año pasado de una misión americana que se llama Juno, donde podemos ver la hermosura de la exploración planetaria. Vamos a ver en pocos segundos imágenes reales obtenidas de Júpiter y de la turbulencia que ocurre en la superficie. Vamos a observar también unos óvalos blancos al final, que esos son tormentas gigantes que ocurren en Júpiter. Eso se llama el collar de perlas. Entonces vamos a ver este video que es fascinante. Debido a la conexión, está un poco lento. Vamos a esperar que... Todavía está cargándose, pareciera. La conexión está un poco lenta. Si no, voy a la siguiente transparencia y regreso a esta luego. Disculpen la... No, se quedó y ahora no puedo navegar dentro de las diapositivas. Vamos a ver. No, se quedó. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, profe. Sí, sí. Ok, me escuchan, ajá. Sí, para estar segura que no se perdió la conexión, gracias. Ok. No puedo detener, no avanza. Bueno, vamos a esperar unos segundos a ver si... No, todavía. Bueno, vamos a esperar unos segundos, si no, tengo que, de alguna manera, cortar el hilo y volver a conectar a ver si... Bueno, vamos a probar, voy a... que me sugieren en la parte técnica, porque se quedó... No me deja moverme ni para atrás ni para adelante. No puedes apagar, terminar el proceso de presentación. No, no puedo navegar entre las diapositivas ni para atrás ni para adelante. Quizás lo que puedo hacer es parar la transmisión y volverme a conectar. Porque No, no... digo, parar el presentador que estás usando, no sé qué es, PowerPoint o... Sí, es PowerPoint. No, no puedo, no lo puedo parar. No puedo parar. No lo puedes hacer un force, o sea, forzarlo a Mm, sí. Bueno, ahora se desconectó Miriam. Esperemos que se vuelva a conectar.
Vamos a darle unos minutos más a la profesora Miriam. Aprovechen y descansen, tomen un poco de agua mientras ella recupera su conexión. Hasta que... Sí, Sí, no sé si queda suficiente audiencia, ¿continúo o...? sí, solo Sí, lo que profe. queda es muy poco tiempo porque tenemos otra sesión como en 10 minutos. Si puede, no sé, si puedes Voy a terminar para concluir. atender, sí, concluir y recibir algunas preguntas que aún puedan Sí, tener. por favor. Sí, Ujú. por favor. Sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a... Si pasa con la tecnología, justamente cuando les iba a presentar el video, ¿ven mi presentación? Sí, Sí, sí. muy bien. Ok, entonces no les voy a presentar el video porque fue cuando colapsó. Sí, ya de todas maneras falta pocos minutos. Ok, ven la presentación y ven Sí, la diapositiva. Bueno, sí. para terminar, les quería comentar algunas cositas de la misión JUICE, que se va a lanzar el próximo año. Va a estudiar básicamente los mundos habitables de los gigantes gaseosos y el sistema joviano como un arquetipo. Ya esto lo habíamos comentado antes y tiene algunos tópicos que, bueno, queremos estudiar las lunas heladas y toda la atmósfera de Júpiter. Y recordemos que, bueno, el sistema joviano es superlativo en el sistema solar. Es el planeta más grande, tiene las tormentas más fuertes, el campo magnético también más fuerte, puede llegar a ser 20 veces más en los polos que el de la Tierra, la luna más grande, que es Ganímede, y las lunas más activas, que es Io. JUICE, bueno, se construyó todos los instrumentos, 10 instrumentos, entre el 2019 y el 21. Terminamos de construir uno de los instrumentos el año pasado. Es una misión muy compleja porque, bueno, básicamente la intensa radiación es muy grande y toda la electrónica debe soportar ese tipo de radiación. Básicamente ese es el máximo problema.
Este es el instrumento que entregamos y que construimos, que se llama el Submillimeter Wave Instrument, que trabaja en 2 longitudes de ondas diferentes. Y aquí están los diferentes componentes. Tiene un telescopio que es de 29 centímetros. Y con ello, bueno, vamos a estudiar las lunas heladas de Júpiter, la química, la meteorología, los procesos atmosféricos y los isótopos atmosféricos también. Aquí les quería presentar un poco de las simulaciones que hemos hecho para el instrumento. Vamos a obtener vapor de agua, vamos a obtener metano en Júpiter, que es muy importante para los vientos. Vamos a estudiar también la historia térmica de Ganímedes y de Calisto, porque bueno, la forma en que la orientación de los espines nucleares están, pueden ser orto-para, determinan la historia térmica de las superficies, y eso es algo importante que queremos hacer. Esto es una foto del instrumento que lo acabamos de entregar. Estos somos nosotros terminando de entregar el instrumento el año pasado. Esta soy yo, la que está aquí. Y bueno, estos son los comentarios finales para terminar la charla. Básicamente, bueno, hemos construido un marco para caracterizar las atmósferas extrasolares, lo hemos validado con un planeta caliente de Júpiter. Hemos también añadido la fotoquímica y la mezcla vertical y el desequilibrio químico. Estamos listos para las futuras observaciones, que son las de CRARES y las de James Webb. Podemos observar ya diversos mecanismos físico-químicos. Por ejemplo, para ello necesitamos observaciones de alta resolución, calidad de datos, necesitamos sondear diferentes partes de la atmósfera. Y bueno, en el futuro queremos también aplicar modelaje en 3 dimensiones, y no nos olvidemos del sistema solar, que sigue siendo, beneficiándonos con todo el trabajo que hemos hecho por muchos años. Y uno de esos ejemplos son los perfiles de referencia que les presenté de HCN en Titán. Entonces, con esto concluyo esta charla en atmósferas planetarias, y bienvenidos comentarios y preguntas que puedan tener, y gracias por la paciencia durante ese break tecnológico. Muchas gracias Miriam. No sé si hay tiempo para alguna preguntita corta, algún comentario. Yo tengo una. Sí, adelante, Gloria. Bueno, Gloria tiene problemas de audio. Supongo que iba a preguntar algo de los procesos fuera del equilibrio, que es su área de experticia. No se me oye. ¿Se me oye? Sí, sí, Gloria, ¿se escucha? Bueno, realmente no iba a hablar de procesos fuera de equilibrio, pero iba a preguntarte los efectos, todos estos procesos que ocurren en la exoatmósfera, ¿cómo están relacionados con la gravedad? O sea, evidentemente son distintos porque los planetas tienen distintas gravedades, pero ¿qué crees tú en que se ven afectados más? O sea, ¿en qué se depende más ese efecto gravitacional en estos procesos? Sí, es una pregunta muy importante, porque la atmósfera, por supuesto, para que haya, tiene que haber una gravedad suficiente que ataje la atmósfera y no se escape, y esos son los procesos de escape. Entonces la gravedad, por supuesto, juega un valor fundamental para determinar que haya la gravedad, para que, por supuesto, haya atmósfera, y esa parte tiene mucho más influencia en la parte más arriba, en el escape, en la parte más externa de la atmósfera. Y, por ejemplo, en nuestro sistema solar, eso lo hemos estudiado muy bien con Marte, por ejemplo, donde mucha de su atmósfera se ha escapado, y allí ocurren no solo la gravedad, sino otros procesos que permiten ello, pero el efecto de la gravedad es fundamental para la retención de las atmósferas. Gracias. De nada.
Bueno, si tienen alguna pregunta los estudiantes. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Puedo tratar de mostrarles el video de Júpiter en un minuto, si no tienen más preguntas o comentarios. Sí, Miriam, también te íbamos a pedir por favor enviarlas, si nos puedes enviar el PDF, yo te voy a enviar la dirección donde, Sí, y con así mucho también gusto. luego lo pueden ver con más calma. Con mucho gusto. Me imagino que cortan la parte que esperaron, los minutos que esperaron. Sí, sí. Perdón, hay una pregunta aquí en el chat, Miriam. Sí, adelante. Dice, con respecto al James Webb, ¿por qué se dice que podrá observar las primeras galaxias? Sí, bueno, el James Webb es un telescopio espacial que acaba de ser lanzado hace pocos meses. Va a funcionar en el mediano infrarrojo y en el infrarrojo, y va a ser muy poderoso no solo para las atmósferas, sino también para las galaxias. Y como trabaja en el infrarrojo, se observa el universo frío. Y como se observa el universo frío, vamos a poder... Sí, algo pasó, se cortó. ¿Sí? Bueno, parece que la volvimos a perder. Vamos a darle otros minutos más a ver si puede regresar. No, pues, Bueno, yo creo que ahora sí como que vamos a tener que cortar, ¿no? Porque sí, Carleida está desesperada entrando por el otro lado. La otra sí. sala no se puede abrir simultáneamente. No, profe, no se puede abrir hasta que No se puede. cerremos esta sala. Ya. Sí, yo creo que es lo que tú dices, que vamos a tener que abrir la otra, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión de hoy. Gracias, chicos. Gracias, profe Ana María. Gracias, profesora Miriam. Sí, no, gracias a Gracias ustedes. a todos. Seguro que vamos a poner el video y el PDF más tarde o mañana, vamos, en las próximas horas. Va a estar en el Discord, sí. Vale. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, Gloria. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos por el otro lado. Vienen las charlas de los estudiantes. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.